como se dice, cargo un juez y el crimen organizado realmente se sostiene que sí hay un crimen organizado al interior del Poder Judicial, que es el colmo, viajes a Rusia, almuerzos, whisky a jueces, pagos, es decir, la justicia, si bien cierto no es de ahora este asunto, porque ya sabemos desde la época de los abuelos, para ganar un juicio tenías que pagar. Mario, cuando nosotros hablamos de un problema en el Poder Judicial, antes hablamos de un problema en el Poder Legislativo y antes hablamos de un problema en el Poder Ejecutivo, estamos hablando de un problema en todos los niveles del Estado. Y al existir problemas en todos los niveles del Estado, nos damos cuenta de que la situación es de la Constitución misma de la República. Es decir, esto no se puede solucionar con parches. Los problemas que actualmente tiene el país son de sistema. Es el sistema imperante actualmente, es el sistema neoliberal que está aflorando poco a poco dentro de los diversos poderes del Estado, está aflorando la corrupción que ya estaba instituida en el país. Entonces, esto no se va a solucionar con parches, no se va a solucionar cambiando personas. Para tratar de ver las cosas de manera general, englobada, tenemos que ver básicamente de dónde parte esto. Y esto parte desde la educación, desde la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, que ya nacen con o que van creciendo con una mentalidad que actualmente refleja la sociedad. Entonces necesitamos cambiar esas percepciones. No necesitamos cambiar todo el sistema educativo. ¿En qué colegio, en qué universidad enseñan valores, enseñan ética? Te enseñan lo que es matemáticas, te enseñan biología, te enseñan todo lo que es no hay un análisis, no hay una crítica. Pero nadie te enseña ética. Sí, sí. Entonces, las personas se van formando sin valores. De otro lado, el sistema nos está obligando a que cada uno piense solamente en sí mismo. Cada persona egoístamente trata de desarrollarse sin mirar alrededor. Nos dicen, no, tú tienes que ser el mejor, tú eres el mejor, tú eres bueno, y puedes subir escalones sin importarte que por debajo estás pisando a otras personas. Entonces, ese tipo de formación es la que tenemos que cambiar. Si no cambiamos eso, no vamos a cambiar nada. Vamos a estar cambiando solamente personas, vamos a cambiar un magistrado por otro, pero finalmente lo único que harán estas argollas es remover de un lugar a otro, mejorar su sistema de coima. Exacto, y cuidarse más. Y es el mismo círculo. No sé vamos a seguir en no sé si tú concuerdas, por ahí un analista decía, bueno, que no sea nada raro que a ti, que en toda esta situación de descrédito ético, moral del Poder Judicial, sobre todo el Consejo Nacional de Magistratura, no sería nada raro que hasta la mano bajo la mesa esté de Odebrecht para poder bajar toda esta cuestión de Odebrecht que se enfría segundo, de que es un círculo vicioso, que ya se sabía muy bien de hace tiempo, pero en algún momento tenía que caer. Lo que pasa que hubo gente con mayor escándalo y además si se han filtrado estos audios, obviamente, es que algunos habrían sido desplazados de la torta y lo único que quedaba era filtrar. Bueno, hay el derecho a la duda, ¿verdad? Pero con eso estaremos negando esto lo que siempre hemos dicho. ¿Siempre existe gente con reserva moral o no? Yo creo que sí, pero lo de Odebrecht es solamente un accidente en el camino. Pero eso no nos ha enseñado nada, ¿no? Con todo esto, sí, ¿no? El problema judicial viene desde muchos años atrás. Desde la época de los abuelos. Para remitirnos un poco más cerca, cuando en 1990 o en 1992 Fujimori da su autogolpe de Estado, interviene también el Ministerio Público e interviene el Poder Judicial. La gente aplaudió. Claro. Dijimos, bueno, muy bien, porque ese sistema es un sistema corrupto. Podrido. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Acomodo de su que por personas interpósitas o al revés de lo que las personas pensaban, ellos pusieron a gente de su entorno. Claro. Entonces, toda la gente de su entorno empezó a estar en el Poder Judicial. Montesinos digitaba quién ocupaba el Ministerio Público, quién iba a estar en el Poder Judicial y empezaron a cubrirse las espaldas. Luego se empezaron a desesperar en 1998 porque se venía la tercera reelección y era posible que ya no tengan mayoría en el Parlamento. Claro. Entonces decían, si no tenemos mayoría en el Parlamento, tenemos que controlar el Poder Judicial. Y ese Poder Judicial que viene de los años 90 es el que actualmente se encuentra enquistado en todas las instituciones del Estado.
Adicionalmente, el APRA, desde la época de Haya de la Torre, empezó a formar líderes juveniles dentro de las facultades de Derecho en las universidades, básicamente en la Villarreal. Todos esos abogados se hicieron luego jueces, se hicieron fiscales y son los que encubren realmente los grandes problemas que tienen los partidos políticos. Sí, efectivamente es eso todo lo que da. Ahora, si bien siento que ya la historia de a poco se va conociendo con los audios y todo esto, tú como economista, ¿qué opinas sobre esto de lo que está dando la Sociedad Nacional de Industria, que dice que esta corrupción judicial estaría costando más de 4.000 millones al Perú? Es posible que cuando hay este tipo de problemas en el sistema judicial, es posible que la gente deje de invertir, porque a nivel internacional las cosas necesitan predictibilidad. O sea, el aspecto judicial necesita ser predictivo, saber qué es lo que va a ocurrir. Pero cuando tú no sabes quién está en el Poder Judicial y en cualquier momento pueden cambiar las leyes, pueden cambiar las normas o pueden hacer un juicio fraguado o pueden dar sentencias que no corresponden realmente, entonces la gente prefiere no invertir. Y la no inversión, de todas maneras, implica pérdida para el país, implica retraso, implica menos crecimiento, menos generación de empleo. Es todo una maraña. A la larga, toda esta situación que estamos observando, leyendo, escuchando, en fin, diferente punto de vista, ¿va a tener sus consecuencias o no? Va a tener sus consecuencias que van a ser consecuencias de manera indirecta. De manera directa estamos muy golpeados en el aspecto moral y de manera indirecta va a ser golpeado todo el sistema económico. Por esto precisamente, porque la gente se siente mucho más reticente de invertir en un país que es corrupto. Cuanto más corrupción tiene un país, menos inversión tiene. Entonces eso es inversamente proporcional. Claro, efectivamente, y acá lo está diciendo claramente estos empresarios, y sobre esto, a ver, retomo, bueno, lo siguiente, la suspensión del jefe de la OMPE, que está dentro de este círculo antes de que se desencadene toda esta situación y denunciada por una valiente abogada, ¿no? Claro. Y que a este señor Castillo lo han suspendido porque no había garantía alguna. Se dice que no es suficiente para combatir la corrupción. Y estamos hablando de un ente electoral que tiene que garantizar, no va a ser eso de aquella vez el señor Portillo, papelitos manda. Sí. Mira, cuando tú miras que hay una cabeza corrompida, el resto del cuerpo, ¿cómo está? Sí. No creo que los demás no hayan sabido qué es lo que estaba haciendo esa persona. De todas maneras ha tenido asesores, ha tenido brazos ejecutivos que también han estado dentro de lo mismo. Entonces, si tú cambias a la cabeza, simplemente no estás solucionando nada. Lo que tienes que hacer es hacer toda una reorganización de esa institución, hacer una reingeniería en esa institución, de tal modo que las cosas cambien radicalmente y de manera real. Es igual que en el gobierno regional. Si tú lo sacas al presidente regional, los demás igual siguen enquistados ahí, siguen festinando, como ha venido sucediendo en el gobierno regional de Ayacucho. Entonces, cambiar a un presidente, al presidente de la OMPE, retirarlo y pedirle que dé un paso al costado y dejar al resto de gente, dejar asesores, dejar funcionarios, dejar a sus gerentes, no cambia absolutamente nada las cosas. Efectivamente. Ahora, y antes de, como dicen, aterrizar en nuestro medio sobre este tema, Raúl, a ver, instantes atrás manifestaba que todo este festín y toda esa cosa, lo que estamos dando va a tener sus graves consecuencias, pero frente a esto, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer el ciudadano de a pie? Porque esto, quiera o no, aunque mucha gente diga, ya, son ladrones, allá ellos están, eso ya se sabía, como siempre, ¿no? Escuchamos da la impresión que la gente quisiera seguir conviviendo con esto, ¿no? Y como que sea ya, pero no saben que las consecuencias no lo pagan directamente las generaciones que vienen. La ciudadanía tiene tareas fundamentales. Una de las tareas fundamentales es organizarse, fortalecer las organizaciones de base, siempre lo hemos dicho, de tal manera que seamos vigilantes de lo que está ocurriendo. Una de las peores cosas que nos puede suceder es el conformismo. Decir, todos roban y por tanto hay que elegir pues acá al que menos roba o al que roba y hace obras, pero pues si todos roban, ¿qué vamos a hacer? Cruzarnos de brazos diciendo que todos roban, entonces eso quiere decir de que nosotros somos cómplices de eso.
Lo que tenemos que hacer es ser vigilantes. Yo no creo que estas personas pues sean, cada uno sea autónoma y trabaje sola y meta las manos a los bolsillos del Estado de manera solitaria. Lo hacen en grupo. Entonces, ¿de dónde debe empezar? De la persona. Todos los cambios deben empezar de la persona. Hay cambios que se tienen que hacer a mediano y largo plazo y cambios que se tienen que hacer a corto plazo. En el mediano y largo plazo está la educación, fundamentalmente hacer una reforma educativa de tal modo que cambiemos las concepciones y las percepciones que tenemos actualmente de la sociedad. Y de manera inmediata tenemos que buscar nuevos liderazgos. Los jóvenes tienen que ingresar a la política. Si los jóvenes no ingresan a la política, vamos a seguir siendo gobernados por las mismas personas. Tú fíjate en el espectro electoral de ahora. Es la misma gente de hace 20 años. Bueno, ahí vamos no entonces. hay cambio. Claro, ahora estamos ingresando ya en nuestro campo. Llama la atención, ¿no? Y esto no solamente es en el caso de nuestra región, llama la atención que gente con muchos antecedentes, su hoja de vida, que deben ahí pensión alimenticias, que tienen juicios, es verdad que no tienen sentencias, gente criticada. De pronto, ¿por qué tan interesados en seguir y persistir en ser candidatos? Hay otros candidatos fantasmales. Sabemos muy bien que el electorado en gran parte es indiferente, van por cumplir, hay autoridades, ya sabemos qué tipo de autoridad vamos teniendo. Entonces, en todo este pandemonio, ¿por qué tanto ese interés de seguir siendo candidato? Y como tú dices, vemos las mismas caras. Los candidatos lo primero que hacen antes de postular a una región o a una municipalidad es ver cuánto de presupuesto tiene. Ese es el problema. Entonces, ellos... O sea, aquellos que ya han tenido de repente oportunidad de ser funcionarios, ya saben teje y maneje, ¿no? Claro, pero los presupuestos están en el portal del Ministerio, sí. Por ejemplo, Ayacucho. Ayacucho es una región de 1.000 millones de soles en presupuesto. Entonces, los candidatos dicen, hay 1.000 millones, ¿de eso cuánto puede quedar? Ese es el problema fundamental, de que nosotros, o que este tipo de candidatos, que gasta mucho más de lo que va a ganar durante todo su periodo, lo hace con otra visión. Por eso te digo que ya conoce el teje y maneje. Así es, lo hacen enfeudando el futuro de la región o el futuro del país. Y ocurre lo mismo con los candidatos nacionales. Los candidatos nacionales gastan millones de soles en su campaña electoral, ocultando, lavando activos. ¿Y tú crees que con las dietas que recibe va a recuperar una inversión? No lo recuperan, pero ¿sabes cómo lo recuperan? Uno, si no lo hacen de manera directa, cogiendo dineros del Estado a través de licitaciones, lo hacen favoreciendo a grupos de entorno, a empresas, y lo hacen favoreciendo también. Ahí viene el diezmo. Muchas veces a organizaciones criminales. Entonces favorecen a lavadores de activos. Y esta gente naturalmente los va a gratificar. ¿Cuántas leyes han salido evitando de que en el Perú el lavado de activos sea investigado de manera directa? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no se le da todas las facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para que sea un ente que realmente fiscalice, para que tenga acceso al secreto bancario de muchos de los Qué bueno políticos? Sería que en estos momentos... Pero no existe nada de eso. Claro, con toda esta corruptela que tenemos... ¿Pero por qué? Porque rompen la mano, pues. Con toda esta corruptela de por medio que hubiera, ¿qué pasaría si hubiera por ahí, aunque ese es algo utópico, pero podría tal vez darse algún momento, algún día, que genere una corriente en que la selección o la votación no sea obligatoria? Sí, yo creo que eso sería una alternativa, pero no creo que en el corto plazo. Hasta ganarían con 5 votos, en ¿no es el cierto? corto plazo no se puede dar porque la gente no está interesada en la reforma electoral. Los oyentes preguntan, dice, ya ven cómo son y así nos obligan a votar allá. Y otro dice, no existe ese candidato honesto, es algo utópico lo que estamos de repente en la región. ¿Consideras que habrá algún candidato que serían excepciones por decir, al gobierno regional y al GOR están yendo 12 listas? Así es. Acá la municipalidad creo es 13, pero me parece que están observados 1 o 2, no sé. Todavía no ha salido oficializada la lista al gobierno provincial, pero ya hay 12 listas que tienen luz verde. Y dentro de esas 12 listas, obviamente hay caras conocidas. Yo me niego definitivamente a creer que todos sean corruptos. No creo que sea así.
Hay gente Por que eso es te honesta. preguntaba, ¿habrá Hay gente que es excepciones? honesta, debe haber excepciones, Ujú, pero ¿cómo los vamos a detectar? ¿O cómo la ciudadanía puede hacer para detectarlos? ujú, Uno, ujú. sabiendo el perfil de ese candidato, sabiendo cuáles son sus antecedentes, y cuál es el currículum que tiene en el sector público, cuáles son sus antecedentes como persona, qué Ya. hizo por Ayacucho, Ujú. o es un candidato golondrino de esos que solamente se aparecen cada 4 años para tentar Pero la es que la elección. ley, pues ahora, tú sabes, Claro. la reforma ha dado eso de la postulación mixta. Sí, ¿Ah? sí, pero fíjate, ¿Ah? pero la población tiene La que darse residencia cuenta. mixta, imagínate, ¿ah? Sí, Es una cuestión, es un pero absurdo. torpeza, Es ¿o un no? absurdo. Ah, Pero la población tiene que darse cuenta si ese ujú. candidato realmente se ha preocupado por Ayacucho Ajá, o es una persona que viene solamente para tentar elecciones. sí. Entonces, ese candidato debe ser totalmente descartado, de plano. Ujú. En segundo lugar, ¿cuáles son los antecedentes personales de ese candidato? Si dentro de los trabajos que ha tenido ha sido honesto, si no tiene acusaciones fiscales, no tiene acusaciones judiciales, no tiene antecedentes. Claro. Y en tercer lugar, el financiamiento. ¿Cuál es el financiamiento? ¿De dónde sale el dinero que está financiando actualmente ese candidato? Bueno, De acá esa dice, manera podemos sí, ver sí. el perfil. Acá, antes de leerte, un otro correo que dice, eso existiría, dice, cuando se aplique la pena de muerte, cuando toquen fondos públicos, nos están pidiendo que haya un Salaberry, ¿no? Y tú sabes, una consecuencia del país, ¿cuál sería? Sí. Nos quedamos sin habitantes. No, lo que tenemos que hacer son planteamientos Sí, factibles, sí, sí. realizables. Y sobre todo esa toma de conciencia que tú dices, la cuestión moral, lo ético en cada ciudad, en cada elector. A ver, unos segundos, Raúl, y ya la Claro. parte final, sí. La Fundación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena pone a tu disposición las mochilas de emergencia para la prevención de desastres naturales. Por tu seguridad y la de tu familia, puedes canjear tu mochila de emergencia en toda la red de agencias a nivel nacional por tu aporte extraordinario de 50 soles. Cooperativa Santa María Magdalena, cooperando contigo. Visítanos en nuestra red de agencias a nivel nacional y pregunta por las mochilas de emergencia. Promoción válida desde el 2 de julio hasta agotar stock, 6,000 unidades. Continuamos ya, los últimos están son las 10 de la mañana, 51 minutos. Bueno, Raúl, acá hay otra pregunta que nos llega al correo. Según el análisis que hace el invitado, se refiere a tu persona, dice, ¿quién es su candidato entonces? En este momento, yo creo que todos los ayacuchanos o todas las personas que radicamos aquí, estamos haciendo aún el análisis de qué es lo que van a plantear. Todavía No lo los están conocemos a planteando, ¿no? todos. Porque no ha oficializado todavía, Porque ni ¿no? siquiera se han oficializado las Sí, candidaturas. Yo sí. creo que una vez oficializado, sí, yo tenía o tengo hasta el momento un candidato, por ejemplo, a la alcaldía de Huamanga, que actualmente parece que tiene problemas y no sé si finalmente pasará, ¿no? participará o no participará. Entonces, si no participa, ¿para qué decirlo? Igual en el gobierno regional tenemos que ver cuáles son los candidatos que realmente están dentro del partidor y que van a salir. Yo creo que después de eso sí podemos hacer un análisis. Por ahora, lo que tenemos que pedir a la ciudadanía es que vote más con la cabeza que con el corazón, que lo hagan pensando realmente en el futuro de Ayacucho y no pensando en su agrupación o en pequeños grupos. Y bueno, y que pequeñas sirva como alianzas. ejemplo cómo estamos, ¿ah? Cómo nos está dejando estos tiempos, esta gestión que se va. 8 años de atraso, Mayo. No, y también la provincial que nos está dejando, una ciudad caótica, sucia, Totalmente. sin principio de autoridad, con corruptelas de por medio, con funcionarios ya denunciados por un regidor a través de otros audios. Nos demuestra que no han tenido ninguna intención de desarrollar Huamanga ni Ayacucho en su conjunto. Bueno, ha tenido otra intención. No ha habido ninguna intención. La intención que han tenido ha sido otra. Entonces, ahora vamos a volver a cometer ese error. Yo creo que es momento de que votemos con la cabeza, que pensemos realmente qué es lo que estamos haciendo. No lo hagamos de repente por nosotros, no lo hagamos por el corto plazo, hagámoslo por las futuras generaciones. Porque Ayacucho necesita desarrollo y necesita de autoridades competentes, leales y honestas. Si no hay candidato honesto, entonces realmente estaríamos en graves problemas nosotros. Sí, pues efectivamente habrá tiempo para seguir analizando esto, Raúl. Te agradezco, una feliz fiesta patria. Sé que estás ya de cortas vacaciones, a donde vayas, bueno, desearte todo lo mejor. Y finalmente, algo final, si me permite, dice otro correo, si todos los candidatos a la región tienen sus anticuchos, ¿qué análisis haríamos? ¿Diremos quién es menos corrupto?
hay que ver realmente que el candidato sea lo más honesto posible. Si es que no hay honestidad, ¿Voto en blanco? tampoco sería ¿Voto una viciado? tampoco sería una Eso solución. favorece, ¿no? Estaríamos dejando simplemente que los demás decidan por nosotros. Tenemos que propugnar, impulsar al candidato que consideremos que es más honrado, al que tiene mejores antecedentes y al que no esté comprometiendo el futuro de Ayacucho con empresas o con... Claro, y lo que se tiene que hacer, como señalaba instantes atrás, de que hay que escuchar las propuestas, sus planes de gobierno, en detalle, qué es lo que están abarcando sobre esta problemática ayacuchana regional y también la provincial, entre otros aspectos, y obviamente también candidatos a los municipios distritales metropolitanos, ¿no? Aprendamos a votar porque de nosotros depende. Y hace tiempo hemos demostrado que no sabemos votar. ¿Quiénes eligieron al Parlamento? Nosotros. ¿Quiénes eligieron a Oscorima? Los ayacuchanos. ¿Quiénes eligieron a Edo? Los ayacuchanos. Y después nos quejamos de que estamos mal. Entonces, hagamos mejor las cosas, elijamos de manera mejor para que no estemos en los próximos 4 o 5 años quejándonos de igual manera. Bien, Raúl, a tu vuelta. Seguiremos conversando, ¿ah? Muchas gracias por la invitación. Felices fiestas patrias, ¿ah?